¿Alguna vez has soñado con un ser querido que ya se fue? Y quizá te preguntaste, ¿qué significa esto? A veces esos sueños nos parecen extraños, incluso misteriosos, pero la palabra de Dios nos trae claridad. En Job 33, 14 al 15 leemos: porque Dios habla una y otra vez, aunque nadie lo note. En sueños, en visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, el Señor puede usar esos momentos para darnos advertencias, consuelo o enseñarnos algo. ¿Será que ese sueño tuyo quiere decir algo más? Hoy vamos a mirar qué enseña la Biblia sobre soñar con familiares que ya partieron y cómo entender si esos sueños vienen de Dios o son solo recuerdos que guarda el corazón. Es importante abrir bien el corazón para descubrir si en esos sueños hay un llamado del Señor o simplemente son memorias que brotan en el silencio de la noche. La incertidumbre sobre lo que pasa después de la muerte ha llevado a muchos a buscar respuestas en sitios equivocados. La mente humana, en su deseo de entender lo que no puede ver, se agarra a señales, imágenes o sueños que parecen ofrecer un vistazo de lo eterno. En medio del dolor, el anhelo de volver a ver a un ser querido puede dar lugar a experiencias que nos parecen profundas. Pero la verdad sobre la eternidad no se encuentra en símbolos o en lo que imaginamos al soñar. Está en la Escritura. En Isaías 55, 9, Dios dice: así como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El plan de Dios no depende de lo que nosotros interpretemos, sino de lo que Él ya ha revelado desde el principio. Desde hace siglos, la humanidad ha buscado entender el destino de los muertos. Egipto levantó pirámides pensando en ese viaje. Grecia inventó historias sobre el Hades. Roma creó rituales para honrar a los difuntos. Pero ninguna de esas ideas trajo una respuesta segura. Eran solo imaginaciones del hombre. La diferencia con lo que dice la palabra de Dios es que allí no hay dudas. En Lucas 23, 43, Jesús le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo medias tintas ni lugares intermedios donde las almas anden sin rumbo. La vida y la muerte están en las manos del Señor, y Él es quien decide el destino eterno de cada alma. El problema aparece cuando dejamos que la emoción nos nuble la vista. El dolor, la nostalgia y el deseo de una última palabra pueden hacernos creer que un sueño es más de lo que en realidad es. Por eso la Biblia nos advierte. En Proverbios 3, 5 leemos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios significa aceptar que hay cosas que no podemos entender con la mente humana, pero que Él ya ha dejado claras en su palabra. La verdadera paz no nace de interpretar sueños, sino de descansar en las promesas del Señor. Desde el inicio, el enemigo ha usado la incertidumbre sobre la muerte para engañar. En el Edén, la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3, 4: no moriréis. Esa mentira se repite de muchas formas. Creer que podemos hablar con los muertos, pensar que ellos mandan mensajes en sueños o que su presencia regresa. Pero la Biblia dice con firmeza que la muerte es un punto definitivo. En Job 7, 9 al 10 se declara: como la nube se desvanece y se va, así el que baja al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No hay regreso, no hay contacto con los vivos, no hay mensajes pendientes. Todo lo que necesitamos saber sobre la eternidad ya lo ha dicho el Señor en su palabra. Jesús habló con claridad sobre lo que sucede después de la muerte. En Juan 5, 28, 29 dijo:
No se sorprendan de esto, porque llegará la hora en que todos los que descansan en las tumbas oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mientras que los que hicieron lo malo saldrán para resurrección de condenación. No hay confusión en lo que él dijo. Esta vida es un tiempo de preparación para la eternidad, y cada decisión marca el rumbo final. Los sueños no cambian este principio, ni pueden mostrar algo distinto de lo que Dios ya ha establecido. Si la Biblia nos explica el propósito de la existencia, no necesitamos buscar respuestas en señales dudosas. Israel recibió muchas advertencias sobre el peligro de seguir prácticas que no venían de Dios. En Levítico 26 se ordena que la persona que buscara a encantadores o adivinos, prostituyéndose tras de ellos, Dios pondría su rostro contra esa persona y la apartaría de su pueblo. Esta advertencia sigue siendo real porque el engaño no ha cambiado. El enemigo se disfraza de luz para apartar al creyente de la verdad, ofreciendo cosas que parecen inofensivas, pero que quitan la mirada de Cristo. La confianza en la soberanía de Dios debe ser firme, sin depender de experiencias personales. El poder del Espíritu Santo es la única fuente confiable de guía para el creyente. En Juan 14, 26, Jesús prometió: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. La dirección del Espíritu es clara y nunca confusa. Los sueños pueden reflejar lo que pensamos o vivimos, pero no deben ponerse al mismo nivel que la revelación de Dios. La verdadera sabiduría viene de las Escrituras, y todo lo que contradiga ese mensaje debe ser rechazado. En momentos de angustia es fácil querer buscar señales, pero el llamado del creyente es a confiar en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 a 17 se afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para guiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. No necesitamos buscar sentido en lo que sentimos o soñamos, cuando ya tenemos la voluntad de Dios revelada en su palabra. La fe no depende de lo que vemos o de lo que imaginamos, sino de confiar firmemente en la fidelidad de Dios. La esperanza cristiana no se apoya en teorías humanas, sino en la promesa de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14 dice: no queremos, hermanos, que ignoren lo que sucede con los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo. Esa es la verdad que sostiene el corazón. No hay duda para los que están en él. La vida eterna está asegurada, y la paz que nace de esa certeza es mucho mayor que cualquier interpretación de un sueño. El llamado de Dios es a fijar la mirada en la verdad. Hebreos 12, 2 nos dice: pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en sueños ni en señales, ni en experiencias que se prestan a tantas interpretaciones, sino en Cristo y en su obra redentora. La fe madura confía plenamente en la soberanía de Dios, sin necesidad de buscar pruebas en lo incierto. El alma que entiende esto descansa en que su vida y su destino están en manos de Dios, y que la paz no depende de lo que sueña, sino de lo que cree. El propósito de la revelación de Dios no es saciar la curiosidad sobre lo desconocido, sino guiarnos a una relación con Él. En Juan 17, 3 Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No existe propósito más alto ni revelación más grande
Buscar significado en los sueños es innecesario cuando el corazón ya está lleno con la verdad eterna. Dios ha hablado y su palabra es suficiente. El deseo de entender lo que significan los sueños con familiares que ya partieron refleja lo profundo que es en nosotros la necesidad de comprender lo que está más allá de esta vida. En esas horas de la noche, cuando cerramos los ojos y la mente se adentra en ese mundo tan misterioso, parece que el corazón busca respuestas que la razón por sí sola no alcanza a dar. Pero la verdad que Dios nos da no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha dejado escrito en su palabra. La Biblia muestra que sí, en algunos momentos los sueños fueron usados por el Señor, pero siempre con un propósito muy claro y bajo su voluntad soberana. No son simples imágenes del inconsciente, sino que cuando vienen de Dios, tienen una razón específica dentro de su plan. Por eso, necesitamos discernimiento para tratar con estas experiencias. La Biblia misma nos avisa en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso nos recuerda que toda interpretación que no se apoya en la palabra puede confundirnos y alejarnos de la verdad. El enemigo desde el principio ha querido distraer al hombre, presentando opciones que parecen traer consuelo, pero que en realidad nos separan del verdadero conocimiento de Dios. En 2 de Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo cual nos muestra que no toda experiencia espiritual es verdadera. El Señor nos ha dado su revelación en las Escrituras y en la guía del Espíritu Santo. En 2 Pedro 1:19 se afirma: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No necesitamos buscar señales en los sueños cuando Dios ya nos ha entregado su verdad clara y firme. La fe no se construye sobre lo que sentimos, sino sobre lo que Él ha prometido. Hebreos 11:1 lo dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hace falta depender de sueños para encontrar dirección, porque la voz de Dios ya se nos ha revelado en su palabra. Las emociones, aunque intensas, pueden engañarnos, y el corazón humano tiende a interpretar desde el deseo o la nostalgia. Jeremías 17:9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso toda experiencia debe examinarse a la luz de la Biblia, y no solo desde lo que sentimos. Si Dios ha querido que lo que sabemos sobre la vida después de la muerte esté en su palabra, entonces no hay motivo para buscar esas respuestas en sueños. La Escritura fue dada para dar al creyente un fundamento sólido, y cualquier búsqueda fuera de ella solo trae inseguridad. El peligro de dar a los sueños el peso de ser mensajes del más allá es que ponemos más atención en lo que perciben nuestros sentidos que en lo que Dios ya estableció en su verdad eterna. Isaías 48 lo dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto significa que el verdadero significado de la vida está en la Escritura, no en manifestaciones que pueden interpretarse de muchas maneras. Los sueños pueden reflejar el dolor y la ausencia que sentimos, pero no deben tomarse como revelaciones de lo alto. Dios, en su soberanía, ha dejado claro que el destino de cada persona se sella en el momento de la muerte.
Hebreos 9:27 lo establece de manera firme. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La Biblia no enseña que las almas puedan volver a comunicarse con los vivos, ni que participen en los asuntos de este mundo. La separación entre vida y muerte es definitiva. Y tratar de cruzar ese límite por medio de sueños no tiene base en la palabra. Jesús mismo en su ministerio enseñó que la fe no debe estar en señales ni en cosas extraordinarias, sino en lo que Dios ya ha revelado. En Mateo 12:39, cuando los fariseos le pidieron una señal, él respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto nos recuerda que la fe no se apoya en experiencias misteriosas, sino en la verdad que Dios ya ha revelado. El creyente no necesita pruebas extras para confiar en que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, porque su palabra basta. En el Antiguo Testamento, Dios le advirtió muchas veces a su pueblo sobre el peligro de buscar respuestas en lugares que no venían de Él. En Deuteronomio 18:10-12, se prohíbe claramente consultar a los muertos o practicar cualquier intento de comunicación con el mundo espiritual fuera de la voluntad de Dios. La razón es evidente: abrir la puerta a esas prácticas es exponerse a influencias que apartan al corazón del camino correcto. El Espíritu Santo fue dado al creyente como guía en todas las áreas de su vida. En Juan 16:13 se nos recuerda: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los conducirá a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. La dirección de Dios no se apoya en sueños ni en emociones sensoriales, sino en la obra de su Espíritu en el corazón del creyente. Cualquier inquietud sobre el destino de un ser amado o sobre la vida después de la muerte debe ser llevada en oración a Dios, confiando en su soberanía y en la seguridad de sus promesas. La esperanza real del cristiano no está en recibir mensajes a través de sueños, sino en la certeza de la resurrección en Cristo. En 1 Corintios 15:51-52 se nos promete: les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es la verdad donde debe descansar el alma, sin buscar señales inciertas. Dios no ha dejado a su pueblo en tinieblas acerca de lo que ocurre después de la muerte. La Escritura habla con total claridad sobre el destino eterno del ser humano, y querer buscar revelaciones adicionales solo muestra desconfianza en la suficiencia de su palabra. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque lo viejo pasó. Esta certeza debe llenar de paz al corazón, sin depender de sueños ni de experiencias personales. El cristiano ha sido llamado a caminar por fe, no por lo que ve ni por lo que siente. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: andamos por fe, no por vista. La fe genuina no necesita más pruebas, porque descansa en la fidelidad de Dios y en su promesa de vida eterna. En lugar de dar importancia a los sueños, el llamado es permanecer firmes en la verdad revelada, confiando en que Dios tiene el control total de la vida, la muerte y la eternidad. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado entender qué ocurre más allá de la muerte. La separación definitiva de un ser querido deja un vacío profundo,
un hueco que el corazón intenta llenar con recuerdos, pensamientos e incluso sueños que parecen traer de vuelta su presencia. La mente se aferra al pasado, el alma desea certeza sobre el futuro y el espíritu busca consuelo en medio de la duda. Pero en esa búsqueda es fácil caer en la trampa de pensar que los sueños son mensajes del más allá, como si fueran un puente entre este mundo y la eternidad. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdad no está en esas visiones nocturnas ni en interpretaciones personales, sino en la palabra firme de Dios. Él ha dejado claro que lo que debemos saber sobre la vida y la muerte no depende de experiencias sensoriales ni de encuentros en sueños con quienes ya partieron. En Eclesiastés 9:6 se afirma: también su amor, su odio y su envidia ya han desaparecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Los sentimientos, los pensamientos y las acciones de los que se han ido no continúan en un estado intermedio donde puedan intervenir en la vida de los vivos. Esto no significa que Dios no pueda hablar a través de un sueño, pero cualquier mensaje debe coincidir con su palabra y no contradecir lo que Él ya reveló sobre la separación entre la vida y la muerte. A lo largo de la historia bíblica, los sueños han sido usados por Dios en momentos concretos y con un propósito definido. José, el hijo de Jacob, recibió sueños que mostraban lo que vendría para su familia y también para naciones enteras. Daniel, de igual manera, supo dar sentido a sueños que hablaban de los planes de Dios para los reinos del mundo. Pero en todos esos casos había algo en común. Los sueños no se quedaban solos. Siempre venían acompañados de confirmación y jamás se apartaban de la verdad que ya estaba en la Escritura. No eran charlas con los muertos ni imágenes sin rumbo, sino mensajes que guiaban al cumplimiento de la voluntad del Señor. En cambio, la humanidad ha intentado llenar el vacío del desconocido buscando maneras de hablar con los que ya partieron. Y eso, la Biblia lo rechaza una y otra vez. El verdadero problema no es que alguien sueñe con un ser querido fallecido, sino lo que uno hace con ese sueño. Nuestra mente tiene la capacidad de recrear con gran detalle la cara, la voz y la presencia de una persona, no porque exista una conexión sobrenatural, sino porque el recuerdo sigue vivo en el corazón y en el pensamiento. El peligro aparece cuando se les da a esos sueños un valor espiritual, cuando se les interpreta como mensajes del más allá en lugar de verlos como lo que en realidad son, una expresión natural del alma que está pasando por el duelo. Isaías 8:20 nos recuerda que debemos volver siempre a la ley y al testimonio. Si algo no concuerda con eso, es porque no hay luz en ello. Todo tiene que medirse a la luz de la palabra, y si algo no está conforme con ella, no debe ser aceptado como verdad. El mundo espiritual no es un lugar abierto donde las almas van y vienen sin límite. Dios puso fronteras muy claras, y cruzarlas buscando voces de espíritus o mensajes escondidos en sueños es rebelarse contra su autoridad. En Deuteronomio 18, 10-12, encontramos una advertencia fuerte contra los que practican la adivinación o buscan comunicarse con los muertos. Y se dice que esas prácticas son abominación delante de Dios. La razón es sencilla. Quien trata de obtener información fuera de la voluntad del Señor abre la puerta al engaño y a la influencia de fuerzas que no provienen de Él. Jesús mismo, al hablar sobre lo que viene después de la muerte, dejó claro que no existe ese puente entre vivos y muertos, más allá del destino eterno que Dios mismo ha marcado. En Lucas 16, cuando cuenta la parábola del rico y Lázaro, vemos que el hombre rico, en medio de su tormento,
Quería avisar a sus hermanos para que no acabaran igual, pero la respuesta que recibe es clara. A Moisés y a los profetas tienen que los escuchen. Lucas 16:29. Esto nos muestra que la única fuente verdadera de certeza sobre la eternidad es la Escritura, no las experiencias personales ni las sensaciones. Si Dios ha dicho que su palabra es suficiente, no hay razón para buscar respuestas en sueños que pueden alejarnos del mensaje real de salvación. Es comprensible que el ser humano quiera hallar consuelo cuando extraña a alguien que partió, pero la paz verdadera no se encuentra en lo que uno sueña, sino en la seguridad de las promesas de Dios. En Juan 14:1-3, Jesús nos da una garantía que no falla. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Esa es la base de nuestra esperanza. La certeza de que quienes murieron en Cristo no andan rondando entre los vivos, sino que están en la presencia del Señor, esperando la resurrección final. Entonces, la pregunta importante no es si los sueños con seres queridos fallecidos esconden un mensaje especial, sino si nuestra fe está bien anclada en la verdad de Dios o si estamos buscando en los lugares equivocados. La tentación de ver en esas experiencias señales divinas puede llevar al error de levantar una fe apoyada en emociones en vez de en la palabra. Filipenses 4:8 nos orienta sobre dónde debe descansar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La verdad del Señor es suficiente para dar paz al alma, sin necesidad de señales externas que solo traen confusión. El Espíritu Santo es quien consuela de verdad al creyente. En Romanos 8:26-27 se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras, ayudándonos en nuestra debilidad y guiándonos según la voluntad de Dios. Cuando un corazón necesita dirección, debe buscarla en la oración y en la comunión con el Señor, no en sueños que pueden ser entendidos de muchas maneras distintas. La Biblia habla claramente de cómo Dios conduce a su pueblo y nunca estableció la comunicación con los muertos como un camino válido para recibir revelación. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado desviar la atención de los hombres hacia experiencias místicas que buscan reemplazar la verdad de Dios. En 2 de Corintios 11:3, Pablo nos advierte sobre la astucia de Satanás, que engaña y aleja a los creyentes de la pureza del Evangelio. Toda enseñanza o experiencia que no tenga su raíz en la palabra debe ser rechazada, aunque parezca convincente o significativa. La fidelidad a Dios se demuestra obedeciendo su verdad, no persiguiendo experiencias que alimenten nuestros propios deseos. La paz que necesita el creyente no se encuentra en sueños, sino en la certeza de que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La autoridad sobre el destino de las almas pertenece solo a Cristo, y su soberanía es la seguridad de que los que están en Él no tienen nada que temer. Nuestra confianza debe descansar en sus promesas, en su carácter y en su fidelidad, no en señales inciertas que nos puedan llevar al error. Cada alma tiene un destino establecido por Dios, y ningún sueño o visión puede alterar lo que ha sido decidido en la eternidad.
La Escritura es suficiente para darnos dirección. La oración es el camino para hallar consuelo. Y la fe en Cristo es la garantía de la esperanza eterna. No necesitamos buscar respuestas en lo incierto cuando Dios ya ha revelado su verdad con claridad. Los sueños en los que aparecen seres queridos que ya partieron pueden despertar preguntas sobre su sentido. La Biblia nos enseña que Dios puede hablar de diferentes maneras y en ciertos momentos ha usado sueños para mostrar verdades, advertencias y dirección. En Números 12.6, el Señor declara que cuando haya un profeta entre el pueblo, Él se le mostrará en visión y hablará en sueños. Esto nos muestra que los sueños no son algo vacío, sino que en ocasiones pueden ser un medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Sin embargo, no todo sueño viene de Dios, y por eso es necesario examinar su origen y mensaje a la luz de su palabra. La Escritura enseña que la vida en la tierra es solo una parte de la existencia del alma, y que después de la muerte cada persona enfrenta su destino eterno. En Hebreos 9:27 se nos recuerda: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte no es el final, sino la puerta hacia la eternidad. Cuando un ser querido aparece en un sueño, puede ser un momento para reflexionar sobre esta verdad y revisar cómo está nuestra vida espiritual. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Estas palabras confirman que la seguridad eterna solo está en Él, y que quienes creen en su nombre tienen la esperanza de la vida después de la muerte. El temor o la inquietud que pueda surgir después de un sueño así debe llevarse a Dios en oración. Filipenses 4:6-7 nos enseña: no se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones delante del Señor en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que va más allá de todo lo que podemos comprender, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz es una señal clara de que el Señor está presente. Cuando un sueño deja calma en el corazón, conviene buscar la guía del Espíritu Santo y abrir la Biblia para entender lo que significa de manera correcta. La Escritura nos recuerda que el enemigo puede aprovecharse de la ignorancia y de las emociones débiles para sembrar engaño. En 1 de Pedro 5:8 se nos dice: estad atentos y vigilantes, porque el diablo, como un león que ruge, anda buscando a quien devorar. No olvidemos que él quiere confundirnos, pero nuestro Dios es un Dios de orden y de claridad. Si un sueño trae miedo, desesperanza o contradice la palabra, no debemos recibirlo como un mensaje de Dios. En vez de eso, debemos aferrarnos a las promesas de la Escritura y rechazar cualquier mentira que intente apartarnos del propósito divino. La Biblia muestra que los sueños tienen un sentido específico, siempre unido a la voluntad del Señor. José, hijo de Jacob, tuvo sueños que anunciaban su futuro y el plan de Dios para salvar a su pueblo. En Génesis 40 y 41, cuando el faraón lo llamó para interpretar sus sueños, José respondió con humildad: no está en mí. Dios dará la respuesta que necesita el faraón. Con esto nos enseña que la interpretación no depende del razonamiento humano, sino de lo que Dios revela. De igual manera, cuando alguien sueña con un ser querido que ya falleció, ese sueño debe ponerse en oración delante de Dios y compararse con lo que enseña la Biblia, nuestra única fuente de verdad.
La palabra nos enseña que hay una separación entre vivos y muertos y que Dios no permite comunicación con quienes ya partieron. En Lucas 16, 26, en la historia del rico y Lázaro, Abraham le dice al hombre que sufría: hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de modo que no se puede pasar de aquí allá ni de allá acá. Eso deja claro que después de la muerte no existe contacto entre los que se fueron y los que siguen en la tierra. Por eso, cualquier sueño debe entenderse como parte de lo que Dios permite, pero no como un diálogo con los fallecidos. Cuando un sueño con alguien amado que ya partió despierta emociones profundas, puede ser una llamada a reflexionar sobre el estado del corazón y recordar lo que tiene verdadero valor en esta vida. En Colosenses 3, 1 a 12 nos dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Poned la mirada en lo de arriba, no en lo terrenal. Estos sueños nos recuerdan que la vida es corta y que debemos vivir cada día con un propósito eterno. No se trata de quedarnos atados al pasado, sino de avanzar con la certeza de que nuestra verdadera esperanza está en Dios. Dios, en su amor y gracia, nos ha dado la promesa de vida eterna en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14, Pablo da consuelo a quienes lloran la partida de sus seres queridos. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa promesa asegura que los que murieron en la fe resucitarán y estarán con el Señor. Más allá de sueños o dudas, esta es la verdad que sostiene nuestra esperanza. La fe cristiana enseña que la verdadera comunión con quienes han partido no viene por sueños ni por experiencias, sino por la certeza de la resurrección y la promesa del reencuentro en la presencia de Dios. En 1 Corintios 15:52, Pablo dice que llegará el día en que los muertos en Cristo resucitarán en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La confianza del creyente no debe estar en señales inciertas, sino en la palabra de Dios, que no falla y asegura que la muerte ha sido vencida por la obra de Cristo. Los sueños pueden reflejar nuestras emociones, pero el mensaje de Dios siempre estará en línea con la verdad de la Escritura. Cuando alguien se pregunta qué puede significar un sueño, la clave no está en buscar interpretaciones humanas, sino en acudir al Señor con un corazón sincero. La Biblia en Santiago 1:5 nos dice algo muy claro: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente y sin reproches, y Él se la dará. Esa sabiduría que viene de lo alto ilumina lo que nos inquieta y nos ayuda a distinguir entre lo que es simplemente producto de la mente y lo que puede ser un verdadero llamado de Dios. Todo lo que viene de Él trae paz y edificación. En 1 Corintios 14:33 leemos: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por eso, cualquier sueño que solo despierte miedo, angustia o que contradiga la palabra no debe tomarse como señal divina. En cambio, si ese sueño nos mueve a pensar más en la vida espiritual, en el propósito de nuestra existencia y en estar listos para la eternidad, puede ser una oportunidad de acercarnos más al Señor y aferrarnos a sus promesas. La vida en esta tierra es breve, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Por eso, la respuesta frente a cualquier experiencia de sueños es confiar en Él,
pedir su dirección y recordar que todo lo que Él permite tiene un sentido eterno. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Su mano soberana abarca cada rincón de la vida y en Él tenemos seguridad para hoy y para la eternidad. A veces soñamos con personas que ya partieron y eso despierta en nosotros una profunda reflexión sobre la vida y la eternidad. La palabra de Dios enseña que la muerte no es el final, sino la entrada a una realidad más grande. En Filipenses 1:21, Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con estas palabras nos recuerda que quienes mueren en el Señor no desaparecen, sino que son llamados a una vida gloriosa en la presencia de Dios. Los sueños donde aparecen pueden ser una manera en que nuestro corazón se confronta con esa verdad, recordándonos que esta vida pasa rápido y debemos estar listos para encontrarnos con Él. La Escritura muestra que Dios en muchas ocasiones habló por medio de sueños, revelando mensajes, advertencias y propósitos. En Job 33:14-16 se dice que Dios habla una y otra vez en sueños, en visiones nocturnas, cuando el hombre duerme, para mostrar su consejo. Eso nos enseña que los sueños pueden ser usados por Dios para guiarnos, llamarnos al arrepentimiento o advertirnos sobre algo que debemos cambiar en nuestra vida espiritual. Cuando alguien fallecido aparece en un sueño, lo primero es mirarlo a la luz de la palabra. Puede ser un recordatorio de lo breve de la existencia, como lo dice el Salmo 90:12. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La muerte es una realidad que muchos evitan, pero la Biblia nos invita a meditar en ella para vivir con propósito. Si Dios nos permite recordar a alguien que ya partió, puede ser un llamado a examinar nuestra propia vida y nuestro caminar con Él. Pero también debemos tener claro que no todos los sueños vienen de Dios. La misma Biblia nos advierte que hay sueños que surgen de nuestra mente o de influencias externas. En Jeremías 23:32, el Señor habla contra los falsos profetas que inventaban sueños y decían que eran de parte de Dios. Yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice el Señor, y con sus mentiras extravían a mi pueblo. No todo lo que vemos en un sueño debe tomarse como revelación espiritual. Se necesita discernimiento para reconocer cuándo un sueño tiene un sentido divino y cuándo solo refleja nuestras emociones o pensamientos. En el Nuevo Testamento también vemos cómo Dios usó sueños en momentos claves, como en el nacimiento de Jesús. José, esposo de María, recibió en sueños la instrucción de huir a Egipto con el niño porque Herodes quería matarlo. Mateo 2:13 lo cuenta claramente. Ese ejemplo nos enseña que cuando Dios habla en sueños, su mensaje siempre está en armonía con su voluntad. No produce confusión ni temor, sino claridad y dirección. La inquietud que a veces sentimos al soñar con personas que ya partieron puede ser un recordatorio de que necesitamos acercarnos más al Señor. En medio de la incertidumbre, lo que realmente nos sostiene es la oración sincera y el tiempo con la palabra. Filipenses 4:6-7 nos dice: no se inquieten por nada, al contrario, presenten todo a Dios en oración, con ruegos y con gratitud. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que entendemos, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de dejar que la ansiedad o las suposiciones nos dominen, debemos buscar esa paz que solo Dios da, porque ella es señal clara de su presencia y de su guía.
La Escritura también nos recuerda que no debemos intentar comunicarnos con los muertos, porque eso abre la puerta a engaños espirituales. En Deuteronomio 18, 10 a 12, el Señor lo dice con firmeza: no debe hallarse entre ustedes quien sacrifique a su hijo o hija en el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorería, ni magia, ni hechicería, ni quien invoque a los muertos, porque al Señor le desagrada quien hace tales cosas. Esta advertencia nos aclara que la confianza de nuestro corazón debe estar puesta únicamente en Dios. El enemigo sabe aprovechar los momentos de dolor para confundirnos con apariencias. En 2 de Corintios 11, 14, se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso, si un sueño nos deja inquietos o contradice lo que la Biblia enseña, debemos rechazar cualquier interpretación que nos aparte de la verdad del Señor. La única fuente segura para entender lo que vivimos está en la palabra de Dios, y todo lo que no armonice con ella debe ser dejado a un lado. La Biblia nos muestra que la muerte no es el final, sino un paso hacia la eternidad. Jesús lo enseñó claramente en la parábola del rico y Lázaro. Dice Lucas 16, 22 y 23: el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en medio de tormentos, levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este relato nos recuerda que después de la muerte hay una realidad eterna y que cada persona tendrá un destino según su relación con Dios. Así, los sueños con quienes han partido pueden ser una invitación a vivir con más propósito y santidad. Colosenses 3, 2 nos anima: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida aquí es corta y la eternidad es algo que no podemos ignorar. Cada día que Dios nos da es un regalo para buscar su presencia, fortalecer nuestra comunión con Él y prepararnos para el día en que estemos delante de su rostro. Somos propensos a aferrarnos a lo que vemos y tocamos, pero la fe nos llama a confiar en lo invisible. Hebreos 11, 1 lo expresa: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces los sueños nos recuerdan que nuestra esperanza no se apoya en este mundo, sino en las promesas eternas de Dios. Para quienes están en Cristo, la muerte no es una despedida definitiva, sino el paso hacia la gloria que Él ha preparado. El mensaje que debe quedar en el corazón de cada creyente es que Dios gobierna sobre todo, incluso sobre los misterios de los sueños y la realidad de la muerte. En Romanos 8, 38 y 39, Pablo nos da esta seguridad: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estas palabras recordamos que, sea en sueños o en la vida diaria, la paz y la seguridad siempre se hallan en la presencia del Señor. Soñar con alguien que ya partió puede estremecer el alma. A veces, esos sueños parecen tan reales que al despertar sentimos que la persona de verdad estuvo con nosotros. Y uno se pregunta: ¿qué quieren decir esos encuentros mientras dormimos? ¿Son solo pensamientos de nuestra mente o hay algo más profundo detrás? La Biblia nos enseña que Dios ha usado los sueños para dar mensajes, advertencias y mostrar sus planes. En Eclesiastés 5:3 leemos que de tanta ocupación vienen los sueños y de la multitud de palabras la voz del necio. Con esto recordamos que muchas veces los sueños reflejan nuestras preocupaciones y sentimientos, pero también pueden ser la forma
en que Dios nos invita a pensar en nuestra vida, en cómo tratamos a los demás y en el propósito que Él tiene para nosotros. Desde tiempos muy antiguos, los sueños fueron un canal por el cual Dios habló a su pueblo. José, hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que revelaban lo que vendría y el plan de Dios para él. En Génesis 37, 5 a 7, soñó que un día estaría por encima de sus hermanos. Y así fue cuando llegó a tener autoridad en Egipto. También el faraón tuvo sueños que anunciaban 7 años de abundancia y 7 de escasez. Y gracias a la interpretación de José Egipto, pudo prepararse. Estos relatos muestran que los sueños no siempre son fantasías sin sentido. A veces son mensajes de Dios que necesitan interpretación y sabiduría. Cuando soñamos con alguien que ya partió, la emoción puede ser fuerte. Podemos despertar con lágrimas, sintiendo nostalgia, deseos de volver a verlos y a veces incluso cierta inquietud. Nos preguntamos, ¿por qué esa persona aparece en mi sueño? No siempre hay una sola respuesta, pero en muchos casos Dios puede usar esos sueños para hacernos reflexionar sobre cosas pendientes, para darnos consuelo en medio del dolor, o para recordarnos que la muerte no es el final, sino un paso hacia la eternidad. Jesús nos dijo en Juan 11, 25 a 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Estas palabras nos dan seguridad de que la vida en Cristo vence la muerte y que los que partieron en la fe no se han perdido, sino que han sido llamados a una nueva vida con Él. Muchas personas han contado que en sus sueños ven a sus seres queridos fallecidos hablándoles, observándolos o simplemente estando cerca. Algunos dicen que en esos momentos sienten una paz difícil de describir, como si Dios les permitiera un último instante de cercanía. En otras ocasiones esos sueños pueden dejar inquietud, sobre todo si la persona parece traer un mensaje urgente o si al despertar queda un peso en el corazón. Es entonces cuando necesitamos acudir a la oración y a la palabra de Dios para entender lo que ocurre. Proverbios 3, 5 a 6 nos anima. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de sacar conclusiones, debemos pedirle a Dios que nos muestre lo que quiere enseñarnos a través de esos sueños. A lo largo de la historia, hay muchos testimonios de personas que recibieron sueños relacionados con sus seres queridos que ya no están. En algunos casos, esos sueños ayudaron a encontrar paz y cerrar heridas emocionales. Una mujer contó que había perdido a su padre y cargaba con la tristeza de no haberse despedido. Tiempo después, soñó que su padre la abrazaba y le decía que estaba en paz con Dios y que ella debía seguir adelante sin culpa ni remordimientos. Al despertar sintió un alivio en su corazón y entendió que Dios le permitió ese sueño para darle consuelo. Experiencias como esa nos muestran que Dios es un Padre de amor, que en su misericordia nos da momentos que traen sanidad al alma. Pero también debemos recordar que no todos los sueños vienen de Dios. La Biblia advierte que el enemigo puede tratar de engañarnos. En 2 de Corintios 11, 14 se nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Si un sueño nos deja con miedo, confusión o desesperanza, tenemos que examinarlo bien. Dios no es un Dios de temor ni de angustia. Él es un Dios de paz. Filipenses 4:7 promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, cuando un sueño nos deja inquietos, lo mejor es orar, pedir discernimiento y buscar la guía
del Espíritu Santo. Los sueños pueden tener diferentes propósitos. A veces son un recordatorio de que debemos orar por nuestra familia, buscar reconciliación o mirar cómo está nuestra fe. En ocasiones, Dios usa un sueño para despertarnos espiritualmente, para llamarnos a examinar nuestra vida y ver si estamos andando en su voluntad. En el libro de Daniel vemos cómo Nabucodonosor tuvo sueños inquietantes que solo Daniel pudo interpretar. Esos sueños mostraban lo que le esperaba a un reino y al mismo tiempo recordaban la autoridad de Dios sobre todo. De una forma parecida, cuando soñamos con alguien que ya no está con nosotros, puede ser un momento para detenernos y pensar en nuestra propia vida y en cómo andamos con el Señor. Hay quienes, después de tener sueños así, han sentido que era hora de perdonar, de dejar atrás viejas heridas o de volver a acercarse a Dios. Muchas veces los sueños son como una voz suave que nos anima a sanar lo que hemos cargado en el corazón por años. En Mateo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos enseña claramente: si perdonan a otros, su Padre en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no lo hacen, tampoco su Padre los perdonará. Soñar con seres queridos que han partido puede señalar que aún guardamos asuntos sin resolver, y Dios quiere que los enfrentemos para seguir avanzando en la fe. Otra razón por la que el Señor permite esos sueños es para recordarnos lo breve que es la vida y lo necesario que es vivir cada día con un sentido verdadero. En el Salmo 90, versículo 12, el salmista clama: enséñanos a contar bien nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. La muerte es algo que todos enfrentaremos, pero como creyentes sabemos que la vida no se termina aquí. Estos sueños pueden ser una llamada para valorar lo que tenemos, cuidar más nuestras relaciones y vivir de tal manera que honremos a Dios. Hay personas que después de soñar con un ser querido han sentido el impulso de acercarse más a su familia, de reconciliarse o de vivir con más gratitud. El mundo espiritual es real, aunque no lo comprendamos por completo. La Biblia nos enseña que hay realidades invisibles tan ciertas como lo que vemos. En Efesios 6, 12 leemos: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos recuerda que los sueños no siempre son simples reflejos de emociones. También pueden tener un trasfondo espiritual que debemos mirar con oración y discernimiento. Por eso, cuando despertamos de un sueño con alguien que ya se fue, lo primero que debemos hacer es hablar con Dios, pedirle que nos muestre qué quiere decirnos, buscar su paz y su dirección. Él nunca deja sin respuesta a los que lo buscan de corazón. En Jeremías 33, 3 encontramos una promesa maravillosa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si has tenido un sueño así y sientes que hay un mensaje en él, entrégalo en manos de Dios. Revisa tu corazón y deja que su espíritu te guíe. Cada sueño tiene un propósito, y aunque no siempre lo entendamos de inmediato, podemos confiar en que Dios está al mando de todo. La muerte no es el fin, y los que murieron en Cristo ya están llamados a la eternidad. Mientras seguimos aquí, incluso un sueño puede ser una oportunidad para crecer, para sanar y para acercarnos al plan que el Señor tiene. Los sueños, en su misterio, dicen más del corazón del que sueña que de la persona ausente. No son ventanas a otro mundo ni mensajes del más allá, sino reflejos de recuerdos, de temores,
de preguntas que todavía guardamos. La verdad no se encuentra en las sombras de la noche, sino en la luz del Señor. No es el rostro del que partió el que llama, sino la voz de Dios, que nos invita a seguir adelante, a soltar lo que nos detiene y a confiar en que la eternidad no está en un sueño, sino en la promesa de la resurrección. No es la memoria la que marca el destino, sino la fe que sostiene. Lo que inquieta no es el sueño mismo, sino lo que despierta en el alma. El deseo de algo más, la certeza de que esta vida no es todo. Y si en su palabra Dios ya dio respuesta a lo que necesitamos, ¿qué sentido tiene buscar en un sueño lo que solo se halla en la verdad de Cristo? Porque en Él el final nunca es el final, sino el comienzo.